Sanar emocionalmente no es olvidar, no es simplemente dejar ir, y mucho menos reprimir lo que sentimos. La verdadera sanación es un proceso profundo que pocos entienden, y en este video vamos a revelar lo que nadie te explica sobre este viaje interior. Carl Jung, uno de los mayores exponentes de la psicología profunda, decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Pero ¿cómo aplicar esto en la vida real? ¿Cómo transformar el dolor en algo que nos fortalezca en lugar de hundirnos? Si alguna vez te has sentido atrapado en el mismo sufrimiento, si has intentado seguir consejos como piensa positivo o simplemente deja ir sin éxito, este video te abrirá los ojos. Quédate hasta el final porque te revelaremos el paso más importante que la mayoría ignora cuando intenta sanar. Así que prepara tu like, suscríbete si aún no lo estás y ve pensando en esa persona a la que sabes que le servirá también este video y compárteselo. Comencemos. 1. No puedes sanar lo que no reconoces. El primer error que la mayoría comete al intentar sanar es negar o ignorar su propio dolor. Nos enseñaron desde pequeños a no llorar, a ser fuertes, a seguir adelante sin mirar atrás. Pero lo que no enfrentamos, lo que dejamos en la sombra, sigue operando en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Carl Jung hablaba sobre la sombra, esa parte oculta de nuestra psique donde guardamos todo lo que rechazamos de nosotros mismos. El miedo, la ira, el dolor, los traumas. Pensamos que al enterrarlo desaparecerá, pero en realidad lo que hacemos es darle más poder sobre nosotros. ¿Cómo saber si estás negando tu dolor? Reaccionas exageradamente ante ciertas situaciones sin saber por qué. Evitas pensar en el pasado porque te resulta incómodo o doloroso. Sientes un vacío constante, pero no puedes explicar su origen. Tienes patrones repetitivos en relaciones, trabajo o decisiones que siempre terminan haciéndote daño. La clave aquí es simple pero difícil. Debes atreverte a mirar dentro. Debes reconocer lo que realmente sientes en lugar de distraerte con trabajo, redes sociales o relaciones superficiales. El primer paso para sanar. Hacer consciente lo inconsciente, Jung decía. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esto significa que, si no identificamos el origen de nuestro sufrimiento, seguiremos repitiendo las mismas experiencias una y otra vez. Piénsalo. ¿Por qué algunas personas terminan en relaciones tóxicas una y otra vez? ¿Por qué otros sabotean su propio éxito? Porque hay heridas que no han sido reconocidas. Creencias subconscientes que dictan su realidad. Un ejercicio poderoso para empezar a reconocer lo que cargas dentro es escribir sin filtro. Toma un papel y escribe. ¿Qué situaciones del pasado siguen doliéndome? ¿Qué patrones negativos se repiten en mi vida? ¿Qué emociones evito sentir? El simple hecho de escribirlo y verlo con claridad es un acto de valentía. Porque la sanación no comienza cuando superas algo, sino cuando tienes la valentía de enfrentarlo cara a cara. ¿Por qué es tan difícil enfrentar el dolor? Nuestro cerebro está programado para evitar el sufrimiento. Preferimos ignorarlo, distraernos o culpar a los demás. Pero aquí está la verdad dura. Nada cambia si no lo enfrentas. Nada se sana si sigues huyendo. La mayoría de las personas que sufren no lo hacen por lo que les pasó, sino por no haber procesado lo que sintieron en su momento. Siguen atrapados en una historia inconclusa, reviviéndola sin darse cuenta. Pero aquí viene la clave. Cuando eres capaz de reconocer y aceptar tu herida, comienzas a recuperar tu poder. Conclusión de este punto. Si quieres sanar, primero necesitas reconocer lo que está roto. No puedes arreglar algo si no sabes que está dañado. No puedes transformar tu sufrimiento si ni siquiera lo reconoces. En el siguiente punto, veremos cómo el dolor, en lugar de ser un enemigo, puede convertirse en el mayor combustible para tu crecimiento.
y esto cambiará por completo tu forma de ver la sanación emocional. 2. El dolor no desaparece, se transforma. Nos han hecho creer que el tiempo lo cura todo, que si ignoramos lo suficiente nuestro sufrimiento, si seguimos adelante sin mirar atrás, eventualmente dejaremos de sentir ese peso en el pecho. Pero esa es la mentira más grande sobre la sanación emocional. El tiempo no sana, el tiempo oculta. Lo único que hace el tiempo es acumular capas sobre una herida que sigue ahí, latente, esperando el momento perfecto para manifestarse. Y lo hará. Siempre lo hace. Carl Jung lo entendía de una manera completamente distinta. El dolor nunca desaparece, solo cambia de forma. Se transforma en lo que tú le permitas convertirse. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Si no tomas el control de tu proceso emocional, tu dolor se convertirá en resentimiento, en miedo, en rabia reprimida, en patrones destructivos que se repiten una y otra vez en tu vida. Pero si aprendes a usarlo, si realmente lo enfrentas y lo procesas, tu dolor puede convertirse en algo completamente distinto. En sabiduría, en fortaleza, en crecimiento. El dolor es energía. Úsala o te consumirá. Imagina que el sufrimiento es como el fuego. Puede quemarte y destruir todo a su paso, o puede forjarte y convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. La diferencia no está en el fuego, sino en cómo lo usas. Piensa en dos personas que pasaron por la misma experiencia traumática. Por ejemplo, dos personas que fueron traicionadas por alguien en quien confiaban. Una de ellas deja que el dolor la consuma, se vuelve desconfiada, fría, incapaz de abrirse a nuevas personas. La otra, en cambio, usa esa traición como una lección. Aprende a reconocer mejor a las personas, se vuelve más fuerte emocionalmente, pero sin perder su capacidad de amar. ¿Qué cambió? La experiencia fue la misma, pero la manera en que cada uno decidió transformarla fue diferente. La clave no está en eliminar el dolor, sino en decidir en qué lo vas a convertir. El error de tratar de olvidar. Aquí es donde muchos fallan. La mayoría cree que sanar es olvidar, pero eso es imposible. Tu mente no funciona así. No puedes borrar el pasado. No puedes eliminar los recuerdos dolorosos como si nunca hubieran existido. Intentar olvidar es como meter la basura debajo de la alfombra. No la ves, pero sigue ahí, acumulándose. Y tarde o temprano, esa basura se desborda en tu vida. El problema no es recordar lo que pasó. El problema es la historia que te cuentas sobre ello. Si cada vez que piensas en tu pasado lo ves con odio, con culpa, con resentimiento, entonces tu herida sigue abierta. Pero si lo miras como una prueba que te forjó, si lo reinterpretas como el fuego que te hizo más fuerte, entonces comienzas a transformar tu sufrimiento en algo útil. Ejercicio. ¿Cómo transformar tu dolor en crecimiento? Si realmente quieres sanar desde la raíz y convertir tu dolor en fortaleza, haz este ejercicio. 1. Escribe tu herida más profunda. No tengas miedo. Escríbela con brutal honestidad. ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Cuál es esa herida que aún duele cuando la recuerdas? 2. Reconoce cómo ha influido en tu vida. No lo ignores. ¿Cómo ha afectado tu forma de pensar, de actuar, de amar? ¿Qué patrones ha creado en ti? 3. Encuentra la lección oculta. Jung decía que en nuestra sombra está el oro. Pregúntate, ¿qué habilidades desarrollaste por haber pasado por eso? ¿Cómo te ha hecho más fuerte? ¿Qué puedes aprender de esa experiencia? 4. Reescribe la historia desde una nueva perspectiva. No como una víctima, sino como alguien que ha crecido gracias a lo que vivió. En lugar de ver esa experiencia como una maldición, mírala como un desafío que superaste. 5. Usa tu historia para algo positivo. Puedes compartir lo que aprendiste, ayudar a otros, aplicar la sabiduría que ganaste para mejorar tu vida. El poder de aceptar que el dolor es parte del proceso. Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que sanar es dejar de sentir dolor, y cuando se dan cuenta de que las heridas aún duelen, creen que han fallado.
Pero sanar no significa que el dolor desaparezca por completo. Significa que ya no te controla. Significa que puedes mirar atrás sin quedarte atrapado. Que puedes recordar sin revivir el sufrimiento. Que lo que pasó ya no define quién eres hoy. La sanación es un proceso, no un destino. Sanar no es un botón mágico, no es un punto final, es un camino. Y en ese camino habrá días donde sentirás que avanzaste mucho y otros donde sentirás que retrocediste. Y eso está bien. Lo importante es seguir adelante. Y en el próximo punto hablaremos de algo fundamental. Cómo lo que no sanas se refleja en todas tus relaciones, sin que te des cuenta. Tercera, tu herida emocional se refleja en tus relaciones. Las heridas emocionales no viven en el pasado. No son cicatrices que se quedan en una historia que ya terminó. Siguen vivas, respirando dentro de ti, manifestándose en cada interacción, en cada vínculo que formas con los demás. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, aquello que no sanamos, lo repetimos. Y lo peor de todo, lo repetimos sin darnos cuenta. Mira tus relaciones. Mira la forma en la que amas, en la que te relacionas con los demás, en la que reaccionas ante el afecto o el rechazo. Ahí están tus heridas. Ahí están tus traumas disfrazados de personalidad. Si no sanas, amarás desde la herida, no desde la libertad. Si fuiste abandonado en algún momento de tu vida, si alguien te dejó cuando más lo necesitabas, es probable que hoy vivas con miedo al abandono. Y ese miedo se convierte en un filtro a través del cual ves todas tus relaciones. Quizás te vuelves dependiente, aferrándote a las personas por temor a que se vayan. O tal vez te vuelves distante, evitando a toda costa el apego para no volver a sufrir. Quizás necesitas pruebas constantes de amor porque en el fondo no crees que alguien pueda quedarse sin una razón para irse. Nada de esto es amor. Es solo miedo disfrazado de necesidad. Es tu herida hablándote sin que te des cuenta. Las heridas de la infancia se convierten en los problemas de la adultez. Jung hablaba del niño herido dentro de cada uno de nosotros. Ese niño sigue ahí, en tu interior, pidiendo lo que no tuvo, buscando en los demás lo que no recibió. Si en la infancia te ignoraron, hoy podrías sentirte invisible en tus relaciones. Si te criticaron constantemente, hoy podrías ser extremadamente sensible a la opinión de los demás. Si el amor que recibiste fue condicional, hoy podrías sentir que debes hacer méritos para ser amado. Estas heridas no se quedan en la infancia. Se filtran en cada relación, en cada decisión, en cada expectativa que tienes sobre los demás. ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? Seguro has dicho esto alguna vez. Siempre termino con personas que me tratan mal. Siempre me traicionan. Siempre me decepcionan. Esto no es casualidad. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees merecer. Si en el fondo sientes que no eres suficiente, inconscientemente te rodearás de personas que refuercen esa creencia. No porque lo elijas, sino porque es el patrón que conoces. Es el lenguaje emocional en el que fuiste programado. El autosabotaje. Cuando huyes de lo que dices que quieres, Jung también hablaba de la sombra. Esa parte de nosotros que reprimimos y que termina controlándonos desde el inconsciente. Y en el amor, esto es clave. A veces decimos que queremos una relación sana, pero cuando alguien nos trata bien, nos sentimos incómodos. Nos parece aburrido. Nos alejamos sin saber por qué. ¿Por qué? Porque nuestra sombra está acostumbrada a lo opuesto. Porque el amor sano no activa nuestras heridas. Y sin nuestras heridas, no sabemos quiénes somos. Este es el motivo por el que muchas personas terminan saboteando lo que más desean. Porque sanar duele más que seguir repitiendo el mismo patrón. Ejercicio. Descubre cómo tu herida afecta tus relaciones. Si realmente quieres sanar desde la raíz, necesitas hacerte preguntas incómodas. Primero,
piensa en la relación que más te ha dolido. ¿Qué fue lo que más te afectó de esa relación? ¿Qué patrón se repitió en ella que ya habías visto antes? Segunda, analiza cómo reaccionas en los vínculos. ¿Tiendes a alejarte cuando alguien se acerca demasiado? ¿Necesitas validación constante para sentirte seguro? ¿Tienes miedo de que las personas se vayan, incluso sin razones reales? Tercero, reconoce la herida que hay detrás. ¿De dónde viene ese miedo? ¿En qué momento de tu vida aprendiste que el amor era inseguro, que las personas se iban, que no eras suficiente? Cuarta, reprograma tu mente. Cambia la historia que te cuentas sobre ti mismo. Si creciste sintiéndote invisible, repítete que mereces ser visto. Si creciste sintiéndote abandonado, repítete que el amor no siempre se va. Este proceso no es inmediato, pero es el único camino para dejar de repetir patrones. La clave, sanar, es tomar responsabilidad. Mientras sigas culpando a los demás por lo que te pasa, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Sí, tal vez fuiste lastimado. Tal vez te hirieron de formas que nadie debería haber experimentado. Pero la sanación no ocurre cuando esperas una disculpa o cuando alguien reconoce tu dolor. Sanar ocurre cuando tomas el control y decides cambiar la historia. Y en el próximo punto hablaremos del paso más difícil, pero más importante: dejar de culpar y tomar el control de tu vida. Cuarta, la verdadera sanación empieza cuando dejas de culpar y tomas el control. Hay una verdad incómoda que pocas personas están dispuestas a aceptar. Mientras sigas culpando a los demás por tu dolor, seguirás atrapado en él. Tu infancia, tus padres, la sociedad, la persona que te rompió el corazón, la injusticia que sufriste, todo eso influye en tu historia, pero no define tu destino. El problema no es lo que te hicieron. El problema es lo que haces con eso ahora. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y una de las formas más comunes en las que el inconsciente toma el control es a través de la culpa. El juego de la culpa. Cuando te conviertes en prisionero de tu propia historia, la culpa es un arma de doble filo. Puede hacerte sentir justificado, pero también te mantiene en una posición de víctima. Cuando culpas a los demás, te liberas de la responsabilidad de cambiar. Es más fácil decir, mis padres me hicieron así. Las personas siempre me traicionan. La vida ha sido injusta conmigo. Es más fácil seguir repitiendo la historia que tomar el control y cambiarla. Porque cambiar significa hacerte responsable. Significa aceptar que, aunque no elegiste lo que te pasó, sí puedes elegir qué hacer con ello. Y eso es aterrador, porque significa que ya no hay excusas. Significa que, si sigues en el mismo lugar, es porque lo estás permitiendo. La trampa de esperar justicia. Muchas personas se quedan estancadas en el dolor porque están esperando algo que nunca llegará. Una disculpa, una compensación, un cierre. Esperan que alguien reconozca el daño que les hizo, que la vida, de alguna manera, les dé lo que les quitó. Pero la vida no funciona así. La sanación no llega cuando el mundo se disculpa contigo. Llega cuando decides dejar de esperar justicia y tomas las riendas de tu propia historia. Pregúntate, ¿cuánto tiempo más vas a esperar una disculpa? ¿Cuánto más vas a permitir que el pasado controle tu presente? ¿Cuánto más vas a dejar que la historia que te contaron defina la historia que puedes escribir? Tomar el control no significa negar el dolor. No se trata de ignorar lo que te pasó ni de minimizarlo. Algunas heridas son profundas y el dolor que causaron es real. Pero hay una gran diferencia entre reconocer tu dolor y permitir que te controle. Cuando sigues reviviendo lo que te hicieron, sigues dándoles poder sobre ti. Cuando basas tu identidad en el sufrimiento, te conviertes en prisionero de tu propia historia. Cuando decides que ya no vas a cargar con ese peso, recuperas tu libertad, el ego y la resistencia al cambio.
El ego es tu peor enemigo cuando se trata de sanar. Porque sanar significa admitir que algunas cosas que creías ciertas no lo son. Significa reconocer que tal vez no fuiste solo una víctima, sino que también tomaste decisiones que te hicieron daño. Significa aceptar que, aunque alguien te hirió, ahora tú eres el responsable de seguir cargando con ese dolor. Significa dejar de justificar tu sufrimiento y empezar a construir una nueva historia. El ego no quiere que sanes. El ego quiere que tengas la razón. Quiere que sigas en la misma narrativa de siempre, porque salir de ella significa enfrentarte a lo desconocido. El ejercicio más difícil: asumir tu parte en la historia. Este es el paso más duro, pero también el más liberador. Tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuál ha sido tu papel en tu propio sufrimiento? No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Si siempre terminas en relaciones tóxicas, ¿qué patrón estás repitiendo? Si sientes que nadie te valora, ¿cómo te estás valorando tú mismo? Si sigues atrapado en el pasado, ¿qué te está impidiendo avanzar? La mayoría de las personas huyen de esta pregunta porque prefieren aferrarse a la historia de que son víctimas. Pero la verdadera sanación ocurre cuando dejas de ver el pasado como una sentencia y comienzas a verlo como una lección. La clave: la responsabilidad es la puerta a la libertad. No puedes cambiar lo que te pasó. No puedes cambiar a las personas que te lastimaron. Pero puedes cambiar lo que haces con ello. Puedes seguir sufriendo o puedes aprender. Puedes seguir esperando que las cosas cambien o puedes empezar a cambiarlas tú. Puedes seguir atrapado en el pasado o puedes empezar a construir el futuro que mereces. El día en que dejes de culpar y empieces a tomar el control, será el día en que realmente comenzarás a sanar. Y en el último punto, hablaremos de la transformación final. Sanar no es volver a ser quien eras, sino convertirte en alguien más fuerte. 5. Sanar no es volver a ser quien eras, sino convertirte en alguien más fuerte. Muchas personas creen que sanar significa volver a ser la persona que eran antes del dolor, antes de la traición, antes del abandono, antes de la decepción. Pero esa persona ya no existe, y aferrarte a la idea de recuperarla solo te mantiene atrapado en una ilusión. La sanación no es un proceso de restauración, sino de transformación. No se trata de volver atrás, sino de avanzar con todo lo que aprendiste. Carl Jung decía: no hay despertar de la conciencia sin dolor. Cada herida, cada pérdida, cada experiencia difícil es una oportunidad para evolucionar. El problema es que muchos quieren sanar sin cambiar. La resistencia al cambio. Cuando el dolor se vuelve tu identidad, aquí está la verdad incómoda. Hay personas que no quieren sanar porque su sufrimiento se ha convertido en su identidad. Son la persona que sufrió abuso. Son el que siempre sufre en el amor. Son la víctima de una infancia difícil. Y aunque digan que quieren superar el pasado, en el fondo le tienen miedo a quién serían sin él. ¿Por qué? Porque el dolor, por más destructivo que sea, es familiar, es conocido. Y el ego prefiere lo familiar a lo desconocido. Sanar significa soltar esa historia. Sanar significa dejar de usar el dolor como justificación. Sanar significa asumir una nueva identidad, y eso es aterrador. Si sigues siendo el mismo después de sanar, no has sanado realmente. La verdadera sanación deja cicatrices, no porque el dolor siga ahí, sino porque te conviertes en alguien que jamás habría existido sin esa experiencia. Las personas que realmente han sanado no dicen: quiero volver a ser como antes. Dicen: soy más fuerte gracias a lo que viví. Si después de todo lo que pasaste, sigues actuando igual, pensando igual y tomando las mismas decisiones, entonces solo has reprimido el dolor. No lo has sanado. Sanar duele, pero no porque revivas el pasado, sino porque te obliga a dejarlo atrás. Lo más difícil de sanar no es recordar lo que te pasó,
Lo más difícil es aceptar que el pasado no cambiará y que la única forma de honrarlo es construir algo mejor. Pero hay algo en tu interior que se resiste. Algo que dice, si dejo de sufrir, es como si lo que pasó no importara. Si dejo de sentirme mal, es como si estuviera perdonando demasiado fácil. Si suelto esto, entonces, ¿quién soy? Este es el dilema de muchas personas. Se aferran al sufrimiento porque sienten que soltarlo significa traicionar su propia historia. Pero no se dan cuenta de que no sanar es la verdadera traición. La prueba final. El momento en que te enfrentas a tu nuevo yo. Llega un punto en el proceso de sanación en el que todo se siente incómodo. No encajas con tu pasado, pero aún no te adaptas a tu futuro. Este es el punto crítico. Es donde muchas personas se rinden y vuelven a sus viejos hábitos, sus viejas relaciones, sus viejas heridas. Porque el dolor, aunque duela, es un lugar conocido. Pero si resistes, si atraviesas esa incomodidad, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que el dolor ya no tiene poder sobre ti. La persona que antes te lastimaba ya no tiene el mismo efecto. La situación que antes te rompía, ahora solo te parece un recuerdo lejano. La herida que antes definía tu vida, ahora es solo parte de tu historia, no de tu identidad. El verdadero indicador de sanación. Tu nueva perspectiva. ¿Cómo saber si has sanado de verdad? 1. Ya no buscas venganza ni justicia. No porque lo que pasó haya estado bien, sino porque entiendes que tu energía vale más que eso. 2. Dejas de identificarte con el dolor. Ya no dices, soy una persona herida, sino, soy una persona que ha superado mucho. 3. Tomas decisiones diferentes. No repites los mismos patrones. No sigues atrayendo las mismas situaciones. 4. Encuentras paz en la incertidumbre. Dejas de obsesionarte con lo que podría haber sido y te enfocas en lo que puedes construir. Sanar no significa olvidar. No significa minimizar lo que viviste. Sanar significa convertirte en alguien tan fuerte que nada de eso pueda definirte. La última pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu historia? Aquí es donde muchas personas fallan en el proceso de sanación. No usan su historia para algo más grande. Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando tomas tu dolor y lo conviertes en algo con propósito. Hay quienes convierten su sufrimiento en arte. Hay quienes lo convierten en ayuda para otros. Hay quienes lo usan para construir una vida increíblemente plena. El dolor es solo energía, y tú decides si usas esa energía para destruirte o para crear algo que nunca hubiera sido posible sin ella. Sanar es el último acto de rebeldía contra todo lo que intentó romperte. No vuelvas a ser quien eras antes del dolor. Conviértete en alguien que jamás habría sido sin él. Sanar no es olvidar. Sanar es transformar. Cada herida que has enfrentado tiene un propósito. Cada sombra que has mirado de frente te ha hecho más fuerte. No eres la misma persona que sufrió. Eres la persona que sobrevivió. El dolor no define tu destino. Lo que haces con él, sí. Hoy decides dejar de culpar, dejar de huir, dejar de repetir la misma historia. Hoy tomas el control de tu propia sanación. Hoy renaces. Decláralo en los comentarios. Transformo mi dolor en poder. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para cambiar tu vida. Pero esto es solo el comienzo. Mira el siguiente video que te dejará sin palabras y te ayudará a profundizar aún más en este camino de transformación. Haz clic ahora. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el contenido que realmente puede cambiar tu forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo video.